¿Cómo se puede decir que en este momento están las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo? Buenas noches. Buenas noches y a usted muy amable por la invitación. Un saludo también a la PACA. Un honor estar compartiendo set con ustedes. Mire, dos respuestas claras. El gobierno en este momento tiene más o menos 7 reformas muy importantes transitando en el Congreso de la República. De esas seguramente van a pasar 3 y media. Las otras van a tener un camino difícil. La jurisdicción agraria seguramente pase. Va a pasar el acto legislativo de reforma constitucional de autonomía territorial. Yo siento que lo de presupuesto va a pasar de alguna forma. Esta misma mañana estaban intentando llegar a acuerdos. Yo creo que en eso el Congreso y el gobierno tienen que ser racionales. Y va a pasar algo de la reforma laboral, seguramente nocturnos, dominicales y festivos. Lo demás sí se caerá. Pero el tránsito de la reforma a la salud yo lo veo muy difícil. La ley de financiamiento yo la veo muy difícil. A meses de comenzar campaña, los congresistas votar una ley de financiamiento, no lo estoy viendo claro. Y vemos que cada vez hay un distanciamiento mayor con el presidente del Senado de la República, con el señor Efraín Cepeda, pues que siempre ha sido en oposición y etcétera. Entonces, no es un tema, pero sí, digamos, para corroborar lo que estoy diciendo, pues mire usted lo que ha pasado estas semanas. Ha habido una parálisis. El día que jugó la Selección Colombia, el senador Efraín Cepeda no nos dejó hacer comisiones. El día que hubo supuestamente una amenaza por temas de combustibles, que después se dijo que no, aún así él no dejó hacer comisiones, me tocó hacerla yo como presidente de la Comisión Primera, tocó hacerla prácticamente a la fuerza. Entonces, así ha venido como una cierta parálisis y eso es lo que va a primar. Y lo otro, para terminar, el segundo punto, es que el gobierno tampoco es muy claro en la priorización y tampoco es muy claro en los mecanismos para poder priorizar la reforma, sino que todo va entrando de una forma muy acelerada. Nos anunciaron hace 3 días una reforma política otra vez. Puede paralizar el Congreso. Entonces, tampoco hay una especie de priorización, pero el panorama no es del todo saludable para las reformas. Ariel, usted que está allí al interior del Congreso de la República, usted que ve ese día a día, ¿usted cree que se pueda destrabar, digamos, estas dificultades, como lo mencionaba la PACA Zuleta, que en este momento existen entre el Legislativo y el Ejecutivo, y como ella misma lo planteaba, llegar a una construcción de ese diálogo y plantear algunos acuerdos? De ser así, ¿qué acuerdos se podrían plantear? Mire, a ver, dos respuestas a eso. Yo coincido con la PACA, yo creo que sí, pero va a ser unos acuerdos de tipo de ley. Es decir, yo creo que vamos a tener un acuerdo en la jurisdicción agraria, yo creo que al final va a haber un acuerdo en el tema de presupuesto, pero hay reformas que no tienen punto de acuerdo. Es decir, la reforma a la salud no tiene punto de acuerdo, ahí vamos, digamos, se va al rompe, como se dice popularmente. Una ley de financiamiento de 12 billones, en el mejor de los casos saldrá por 2 o por 3. Entonces, yo creo que vamos a tener mayorías de acuerdo a las leyes, que además, desafortunadamente, es el mecanismo en el que estamos desde hace como 1 año y medio. Algunas cosas pasan, otras no. Te coloco un ejemplo: el proyecto de autonomía territorial, que es como el que mayor impacto, el más transformador que se está discutiendo ahorita, pasó el día de ayer en la Comisión Primera casi por unanimidad. Partidos conservador, la U, que tradicionalmente no estaban votando con el gobierno, lo votaron a favor. Entonces yo creo que van a haber algunos acuerdos de tipo de leyes. Y lo segundo es que entonces, pero también esos tipos de acuerdo va a depender mucho del ambiente político. Estas 2 o 3 semanas que viene va a ser una batalla campal por el tema de Procuraduría. Después nos vamos a meter en la batalla campal para elegir algunos magistrados de la Corte Constitucional. Este periodo de marchas y contramarchas que intenta inaugurar hoy el presidente obviamente va a impactar el Congreso. Si salen encuestas, depende de la imagen del presidente, cómo está. A medida que se acerquen las elecciones, los partidos de oposición como Cambio Radical y Centro Democrático van a endurecer posiciones. Es decir, ¿estamos abiertos al diálogo? Sí. ¿Hay posibilidades? Sí, por tipos de leyes, pero tenemos un ambiente externo con mucha turbulencia, va el avión. Entonces, de acuerdo a cómo vaya pasando esa turbulencia, vamos a ir viendo qué tanto puede el gobierno negociar y qué no. Pero sí, esto, vuelvo y repito, 3 o 4 leyes que haya presentado el gobierno va a ser muy difícil que pase.
El Senado de la República, ¿cómo va a garantizar la transparencia en esta elección, una elección de uno de los cargos más importantes en nuestro país? En primer lugar, y en segundo lugar, quiero preguntarle sobre la idoneidad de Gregorio El Hach para este cargo. Bueno, entonces esa pregunta me gusta mucho. Yo creo que coincido con la PACA. Yo creo que es cierto que si el presidente no iba a acatar el concurso de méritos, ¿para qué entonces lo hacía? No estaba obligado. Y seguramente esto va a traer algunas demandas que no van a terminar en nada, pero va a haber mucho ruido. Frente al segundo tema, que es que el señor Gregorio El Hach desde hace varios años, varios periodos, es el secretario general y que lo van a elegir a con los que él trabajaba, no es ilegal, pero evidentemente hay un conflicto ético. Pero yo creo que hay que mirar el otro pedazo de la película, que es el que no se ha comentado. Y es que la Corte Suprema y el Consejo de Estado ternaron dos políticos no técnicos de Germán Vargas Lleras y de la oposición. Entonces, lo que pasó en el Senado los últimos 3 días es que el gobierno entró en pánico porque la oposición iba a controlar la Procuraduría y por tanto llevaron hasta ayer, yo les puedo decir, mire, hace 2 días estaba el señor Carvajal, el señor Jorge Perdomo y el señor Gregorio El Hach. Ayer en la mañana estaba Perdomo y Gregorio El Hach, y a las 5 de la tarde ya estaba Gregorio El Hach, después de una serie de cálculos políticos. Entonces, si uno va a criticar la trayectoria política del señor Gregorio El Hach, yo estoy de acuerdo con la PACA, tendrá que hacer lo mismo con los ternados de Corte Suprema y Consejo de Estado, porque esto se convirtió no en una disputa entre técnicos, sino se convirtió en una disputa entre políticos, que ya uno no voy a, como igual decía la PACA, uno no juzga condiciones, idoneidades, pero lo que es cierto es que se convirtió en una disputa en políticas. Ahí vamos ahí sí le respondo ahora a su pregunta. Entonces, el segundo argumento. Como esto es una disputa política entre políticos, entonces lo que va a pasar es que efectivamente yo creo que el señor Gregorio El Hach parte por lo menos con 30 votos de ventaja, sin lugar a dudas, pues porque él viene del partido de la U, el partido de la U en su máximo, en su mejor momento, época Uribe, Tránsito Santos, era el partido mayoritario, fue el que lo colocó como secretario general, pero él, digamos, hizo muy buenas relaciones con todos los partidos, Cambio Radical, Centro Democrático, ahora con esto, con todo el mundo alternativo lo hizo, y eso pone en serios aprietos a Germán Barón Cotrino, que yo creo que era como el rival claro. Y ahí yo sí creo que viene una pregunta sobre el papel de la Procuraduría, es decir, la Procuraduría en una disputa de estas políticas, cómo va a manejar los diferentes escándalos de corrupción que hay, el seguimiento a las alcaldías y las gobernaciones. Yo pues no soy adivino, pero creo que ahí va a tener que haber mucha supervisión, porque efectivamente el señor Henao fue miembro de Cambio Radical, exministro de Vargas Lleras del gobierno Santos. Barón Cotrino fue 16 años congresista, compañero, o sea, si uno dice que el Hach estaba ahí, trabaja en el Congreso, el otro estuvo 16 años, compañero de mucho de lo que está, y el señor Gregorio El Hach lleva más de una década siendo el que trabaja con los senadores, y los senadores están pendientes de, obviamente, sus alcaldías, sus gobernaciones, sobre todo en las regiones, y el tema del seguimiento y del control disciplinario es la pregunta, pero claro que eso estará en un seguimiento de la ciudadanía, y creo que es un momento, va a ser unos 4 años difíciles para la Procuraduría. Senador Ariel Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros.